¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Iba a decir bomba de Wojnarowski, ¿no? Pero ha sido bomba de Sans Charania. Karl Anthony Towns ficha por los New York Knicks. Lo vuelvo a repetir. Karl Anthony Towns ficha por los New York Knicks. A cambio de Julius Randle, que había estado el otro día inaugurando una escuela en Nueva York y diciendo lo mucho que amaba la ciudad, y de Dante DiVincenzo y una primera ronda. También hay un salario y otras compensaciones de las futuras porque están implicados los Charlotte Hornets, pero el grueso del traspaso es este. Karl Anthony Towns llega a la gran manzana y vamos a hablar un poquito de todas las implicaciones que puede suponer este traspaso porque yo creo que es un cambio tan grande que tenemos que pensar un poquito pues dónde colocamos a los Knicks, si es un buen cambio para ambos equipos, Randle llegando a Minnesota, son muchas cosas que analizar. He de decir que acabamos de conocer el traspaso y que pues directamente nos hemos puesto a grabar. No, Edu, saludos. Efectivamente, buenos días. Sí, todavía estamos pensando cosas sobre el traspaso y ya vamos a soltar las primeras takes. Parece esto ESPN. Sí, sí. Pues yo creo que nos vamos a meter directamente en este podcast vídeo para YouTube, episodio de emergencias, en este directo en Twitch, que también lo estamos grabando. Ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales, que os podéis hacer miembros del canal a través de Patreon o a través de Evox Plus. Tenéis los enlaces en la caja de descripción del podcast. Que podéis seguir todos los nuevos artículos que vayamos haciendo en nuestra nueva web newmassivemedia.com. También tenéis el enlace en la caja de descripción. Y que, bueno, si os hacéis miembros disfrutaréis de un montón de contenido en exclusiva como podcast, artículos, podéis entrar al grupo de OGs, una nueva liga fantasy que vamos a crear y aparte pues un montón más de beneficios como entrar en la web Massive Reference como personalidades exclusivas del canal. Si queréis apoyar en los podcasts, un like, las 5 estrellitas en Spotify, que ayudan mucho, chicos, de verdad. Y lo mismo si lo veis en YouTube, un like y comentar. Así que nada, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y pues claro, ya no hace falta saber quién ha dado la noticia, si Wojnarowski o Charania. La ha dado Sans Charania y pues ha comentado que pues los New York Knicks adquieren a Karl Anthony Towns a cambio de Julius Randle, Dante DiVincenzo y una primera ronda vía Detroit, que sería una primera ronda que tenían los Knicks procedente de Detroit, así que será buena, salvo que Detroit este año hay por competir, pero no tiene pinta. Y es lo que le han contado las fuentes de John Krasinski, que es uno de los mejores insiders de los Minnesota Timberwolves. Por situar un poquito, Karl Anthony Towns tiene contrato hasta la temporada 2027-2028. La 24-25 cobra 49 millones. La 25-26, 53. La 26-27, 57. Y la 27-28, 61. Es mucha pasta. Es mucha pasta. ¿Qué reciben a cambio los Timberwolves? Pues al bueno de Julius Randle, que este era su último año de contrato, creo que cobra unos 28 millones. Estoy Sí. aquí abriendo un poco rápidamente Hubskype. Sí, efectivamente. Cobra esta temporada 28 millones y la 25-26 tiene una player option, que esto no me acordaba, de 30 millones. Y dan a cambio también al bueno de Dante DiVincenzo, que tiene un contrato de 11,4, 11,9 y 12,5 hasta la temporada 2026-2027. Es decir, por Randle y por DiVincenzo más una primera ronda, los Knicks consiguen a Karl Anthony Towns. Recordar que Mitchell Robinson estaba lesionado, yo creo que más de lo que ellos mismos querían admitir, y pues igual no iban a disponer de él hasta enero, y que aparte en la agencia libre habían perdido a Isaiah Hartenstein. De esta forma, los Knicks consiguen pues, un muy buen center con unas características diferentes a las que tiene Mitchell Robinson. Te va a dar menos defensa, pero te va a abrir mucho más la cancha, te va a dar puntos. Y yo, sinceramente, me parece que es un buen movimiento de Leon Rose por lo que has dado. O sea, luego podremos entrar a valorar si nos gusta más o menos Towns, pero en general, poco que reprochar, solo una ronda. Me parece que es baratito, ¿eh? Sí, la verdad es que encima, es que claro, estamos aquí de buena mañana. Este es un traspaso con implicaciones para dos equipos que son top 3 de su conferencia. O sea, no estamos hablando de un traspaso de dos cualquiera, estamos hablando de dos equipos que estaban los dos a un movimiento de ser contenders. Y esto puede hacer más contenders a unos que a otros. Lo que tú comentas de los Knicks,
Es que estaban sin pivot, es que se veían jugando con Randall de 5 bajito toda la temporada. Y ya Mm. van a estar jugando ahí con ese ejército de aleros, con Mikal, con OJ, de 3 de 4 jugar con esos dos y a la vez Randall lo veían pequeño, supongo. Y lo que tú has comentado, el miedo por Mitchell Robinson y al final, pues eso, consigues a Towns, que es un jugador que con su inconsistencia, sobre todo, es lo que más se le critica, pero es un jugador que te aporta mucho y sobre todo lo que tú dices, ahora los Knicks tienen un spacing brutal. Es verdad que han perdido a DiVincenzo, que fue uno de sus mejores tiradores el año pasado, si no el mejor, pero tenías que dar algo y además no vas mal de exteriores. Sí, se me han ocurrido varias cosas según estábamos hablando. Me parece, salvando las distancias entre jugadores, una configuración de plantilla muy parecida a la de los Boston Celtics. Tienes un pivot, que no es pivot en origen, que es más anotador que otra cosa. Creo que Porzingis tiene bastante más defensa o más intimidación que Towns, pero bueno, más o menos podríamos cuadrarlo. Dos aleros muy potentes con Mikal Bridges y con Anunoby. Evidentemente, Brown y Tatum son mejores. Y luego dos jugadores defensores, que en este caso Branson no será un gran defensor, que ahí tendría pues otra parte de anotación. Y ahí puedes poner a Hart y lo puedes equiparar un poco con cualquiera de los otros dos de los Boston Celtics, con White o con Holiday. Salvando las distancias, no estoy hablando de nivel, digo por estilo de jugadores. Me parece que es una configuración de plantilla bastante parecida y que ha copiado un poco el modelo de los Celtics, Leon Rose. Sí, al final tienes que buscar el antídoto contra estos Celtics. Dos guards, dos forwards y un center. Sí, claro, el principal cambio es que en los Knicks el que lleva la batuta es el base y en los Celtics eso no pasa, pero sí, aparte es verdad que es una configuración relativamente parecida. Veremos a ver cómo trabajan los Knicks el tema del rebote, va a tener que ser un tema más de equipo porque Towns no es tampoco, o sea, podría Sí. coger más rebotes si se esforzara, pero bueno, también es verdad que lleva un par de años con Gobert haciendo ese trabajo. Pero sí, la verdad es que se queda muy interesante. Veremos a ver también ahora quién asume esos roles de base, un poco de base organizador suplente en los Knicks, porque se ha quedado ahí un pequeño agujero, porque tienes a Josh Hart. Mike McBride, pero luego tampoco tienes. Es verdad que han fichado a Cameron Payne, suponemos que para temporada regular será Campaign el base suplente. Y luego, pues tienes los jóvenes para las opciones. Tienes a los recién drafteados, a Tyler Kolek y a Daviet, aunque no sea un base, pero puede, puede ejercer esas labores de organización, sobre todo en caso de que Dios no lo quiera, hay alguna lesión. Sí. Has dicho muchas cosas interesantes. Vamos uno por uno. Primero, a lo que es el bruto del traspaso. Conseguir a Towns por Randall, que es una pieza que te querías quitar y que el año pasado sin él demostraste que eres un equipo que puede competir muy bien en tu conferencia. Sí. Por eso, por Randall y por DiVincenzo y una primera ronda, me parece que es muy barato. Lo creo de verdad. Sobre todo porque lo que recibe Minnesota no me parece que me parece que, a ver, luego habrá que ver cómo le sienta la llegada de Dante de Vincenzo, que es un jugador que pueden necesitar, que incluso lo pueden poner al lado de Mike Conley, no, de Anthony Edwards, incluso puede ser mejor que Mike Conley para determinados momentos, más gasolina, es buen defensor, buen tirador. Igual, bueno, simplemente arreglando estas pequeñas cositas, pero la llegada de Randall ya te va a condicionar al equipo de los Timberwolves. Creo que Towns había asumido un rol muy especialista. Oye, quieres que no se había complementado bien con Rudy Gobert y no es tan buen tirador Julius Randle como Karl Anthony Towns. O sea, creo que les va a afectar realmente, salvo que lo muevan de alguna forma ahora Julius Randle, que oye, vamos a ver, esperar. Pero me parece que, sinceramente, por la parte exterior de conseguir a Dante Vincenzo, bien, pero es un pequeño ajuste, pero por la parte grande, que es el jugador como Julius Randle, me parece que es algo muy diferente a lo que tenías con Karl Anthony Towns. Sí, es lo que tú. Es verdad que el spacing se puede complicar con Gobert, con Julius Randle, y ya sabemos que Minnesota es un equipo que tenía problemas en ataque. Lo vimos contra Dallas en las finales de conferencia, aunque es verdad que has ganado en organización secundaria. Has ganado en organización secundaria que Mike Conley tiene una edad y Anthony Edwards todavía no ha dado ese salto para ser el máximo anotador y el máximo asistente en un contender.
Así que ganas esa organización desde el poste, porque hemos visto a Randall tramos de temporada. De hecho, vi el otro día un vídeo que justo antes de lesionarse, en enero, estuvo promediando más de 6 asistencias. O sea, Randall es un jugador que puede repartir juego, pero es verdad que necesita que su tiro entre, porque le juntas con Gobert y entonces si no es un follón. Es verdad que puedes hacer más, tienes más variabilidad con Nash Reed, y luego pues el tema de Di Vincenzo, lo que tú has dicho, juntar a Di Vincenzo con Anthony Edwards puede ser brutal a nivel defensivo, Sí. dices, es un motor, al final Di Vincenzo es un motor, es un perfil relativo, es la versión mejorada de lo que ya tienen en Nickeil Alexander Walker, es un verdadero 3 and Lo tengo en la fantasy, me acuerdo ahora. A Nickel D. Alexander Walker. Recordemos que Di Vincenzo viene de tirar un 40% en triples en casi 9 triples por partido. O sea, que Sí, es sí. algo absolutamente brutal. O sea, el Sí. spacing que han perdido con Julius Randle lo han ganado con Di Vincenzo porque es un tirador brutal, sobre todo de catch and shoot. Falta ver quién genera eso. Es lo que creo que sigue faltando un poco más de capacidad de crear juego para los demás. Han ganado un poco con Randle, pero creo que el ataque va a seguir un poco estancado en Minnesota, sobre todo si Randle no encuentra el tiro de tres. ¿Crees que Randall se va a quedar? Todavía estoy asumiendo que se ha Ah. ido como para pensar ahora dónde lo Claro, coloco. es que Randall ya sabemos la clase del jugador que es. Voy a decir una cosa. Yo prefiero tipo de jugadores como Randall, muy esforzados, que al final, oye, son muy buenos jugadores. Ha sido en los últimos años varias veces All NBA, All Star, jugador más mejorado, pero te condiciona mucho. Te condiciona mucho Sí, por la capacidad muchas veces que él mismo tiene para crear sus propios puntos. Hace que muchas veces él quiera jugarse bolas que no se tiene que jugar. Es un efectivamente. jugador que condiciona tu ataque. ¿Cómo va a condicionar eso el ataque de los Timberwolves? Yo creo que es algo que nos tenemos que preguntar. Si va a Sí, compensar y si los Timberwolves dicen, bueno, igual lo adquiere ahora para, oye, luego lo vas a tener que renovar, va a estar solo 2 años. O sea, son muchas preguntas que me surgen ahora. sí, sí, es lo que tú dices y lo que digo es que todavía, como Anthony Edwards, todavía nada de ese salto, de verdad, aunque contra Denver parece que lo llegaba a dar, pero fueron 3 partidos muy buenos, el resto de la serie y contra Dallas no te mostró que hubiera dado todavía ese salto, lleva 4 años en la liga. Es que entonces Randall va a llegar a un sitio donde no hay un jefe absoluto, no hay una super estrella tier 1 de la liga. Entonces va a ver que hay un hueco, en la cadena de mando. ¿Intentará Randall ocupar ese hueco? Yo creo que si se combinan entre los dos para hacer, ponte 8 o 9 asistencias por partido, casi 10 entre los dos, ayudar a Mike Conley en la tarea organizativa, el equipo puede funcionar muy bien. Y no necesitas que Randall meta 25 puntos por partido porque los Minnesota Timberwolves es un Pero equipo. eso lo tiene que entender Randall. Claro, claro, claro. Lo he puesto lo he dicho Ya, en ya. hipotético. Sí, sí. Lo he dicho en hipotético, porque si ve ese hueco en la cadena de mando, igual intenta otra vez hacerse el jefe y se lo tienen que quitar de las manos, como ha hecho Branson en Nueva York. Mira, el año pasado, Julius Randle, vamos a repasar las estadísticas de la última temporada de Randle, de Towns y de Dante Vincenzo. Randle en Nueva York jugó 46 partidos, recordad que se lesionó febrero o enero, más o menos por ahí, y ya no Sí, volvió. Una lesión que parece como que iba a poder volver prácticamente para playoff. Hay que contar también esto, que Randle, bueno, los últimos años sí que ha jugado bastante. Igual le iba a tildar yo de jugador que se lesionaba mucho. 24 puntos, 9,2 rebotes, 5 asistencias y tiró con un 31% en tiros de 3. También tuvo 0,3 robos, 0,5, no, 0,3 tapones, 0,5 robos y 3,5 pérdidas. Por otra parte, Karl Anthony Towns, casi 22 puntos, 21,8 puntos por partido, 8,3 rebotes, yo le recordaba menos, Edu, justamente antes lo hemos estado hablando. mm, 3 asistencias, 0,7 tapones, 0,7 robos y un 41,6% en tiros de 3, lanzando 5,3 triples por partido. También tiene 2,9 asistencias. Y por otra parte, Dante DiVincenzo, que lo tengo por aquí. Dante DiVincenzo.
Jugó 81 partidos con los New York Knicks, una media de 29 minutos por partido, 15,5 puntos, 3,7 rebotes, 2,7 asistencias, 1,3 robos, 0,4 tapones y lo que decía antes Edu, 40% en tiros de 3 lanzando casi 9, 8,7 triples por partido. A priori, yo con estos datos, yo me imagino sobre todo, pues eso, unos Knicks con mucho más espacio, copiando un poco lo que han estado haciendo la temporada pasada los Boston Celtics. Sobre el papel, las estadísticas de Randle suenan muy bien, pero a mí lo que más me gusta del traspaso es la llegada de Dante DiVincenzo. Y ahora digo, ¿es suficiente para soltar a Karl Anthony Towns? Sobre todo sabiendo que la pieza principal del traspaso es Julius Randle, te va a condicionar mucho tu juego. Yo creo que no, y me parece que de momento el traspaso es mejor para los Knicks. Habrá que ver luego el tema de la defensa, cuando se recupera Mitchell Robinson, cómo asume a Chihuahua ser todos estos meses segundo center de una forma continuada. Y sobre todo es que tengo la incógnita de cómo va a encajar Randle en este equipo. Yo creo que ahí está un poquito el key de la cuestión, o si Minnesota se lo va a quedar o lo va a traspasar. Pues la verdad es que supongo que también es algo que se estará pensando mi amigo Tim Connelly en Minnesota. Ha hecho esto, pero es lo último que quiero o es lo último que debo hacer para dar ese salto que les faltó para superar a los Dallas Mavericks en finales de conferencia. Porque encima, al final, los Wolves es un equipo que el año pasado les sirvió para terminar de construir su identidad. Y precisamente, y en esa identidad que construyeron los Wolves es donde no me encaja Randall, Sí. en esa cultura de equipo, por cómo es Randall y por de dónde viene también. Sí. Mira, vamos a reaccionar un poquito a algunos comentarios aquí de la fanaticada. Comenzaba por aquí Jeredu08, Wolves gana mucha profundidad. Bueno, es un jugador más también, tampoco. Sancharrán, saludos gente, no sé cómo reaccionar a esto. Maribea68 comenta, no entiendo que cambien lo que funciona, por fin, lo digo por los New York Knicks. Yo creo que esto está muy condicionado porque no tienen pívot titular, porque no puedes ir por la vida con a Chihuahua como pívot titular jugando tantos minutos y, joder, yo asumo perder a Dante DiVincenzo a cambio de Karl Anthony Towns porque asumo también que te querías quitar a Julius Randle. Y al final muchas veces hemos hablado de esto, que los Knicks seguían teniendo rondas y jugadores apetecibles para otros equipos para hacer otro gran traspaso. Y Karl Anthony Towns es un jugador que había sonado bastante en los últimos años para llegar a los New York Knicks. O sea, tampoco algo tienes que perder en un traspaso. Se rompen los Villanova Knicks o parte de los Villanova Knicks. Habrá que ver cómo afecta la química del equipo, pero yo creo que es un movimiento entendible, ¿no? Edu. Sí, 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 tenían que hacerlo, yo creo. Además, es lo que hemos comentado al principio. En principio tienen sustituto. Tienes a Josh Hart, que puede jugar un poco más de escolta suplente. Es verdad que no es el tirador que es Que es su Donte DiVincenzo. posición. Claro, No, porque a Hart le ponía muchas veces de 4 y no su posición, más allá de que rebote mucho. claro, tienes a Miles McBride. Es verdad que pierdes un poco. Vale, no vas a conseguir a alguien que te haga los números de DiVincenzo, pero es que probablemente DiVincenzo no iba a repetir los números del año pasado. Tirarse un 40% en triples en casi 9 intentos es una absoluta locura y probablemente no fuera a repetirlos. O puede seguir tirando bien, pero no creo que con ese volumen y esa eficiencia. Lo que igual sí que pierden los Knicks, que es que esto ya lo hablamos en la previa de la división atlántica con Sergio y con Marcos Antón, es que los Knicks ya vimos que iban poco sobrados de creación de Sí, tiro y creación de juego, porque dijimos, vale, es que son Jalen Brunson, Julius Randle como organizador secundario, porque has perdido a Hartenstein, porque tienes a gente como Mikal, Anunoby y todo, que no son generadores, son tiradores. Y es que ahora pierdes a Randle y ganas a Towns, que sí. Towns se ha demostrado que puede dar ese pequeño salto, pero de manera regular no lo ha demostrado. Towns el año pasado promedió 3 asistencias. O sea que pierdes Pero yo un creo poco que es un más. sacrificio necesario, ¿eh? O que es un riesgo necesario que puedes asumir por la clase de Sí, jugador que te llega, ¿eh? Y las necesidades que tenías en el pivot. Y, joder, lo hablasteis el otro día en el podcast. Michael Bridges yo creo que puede dar un paso, no como segunda espada, porque está claro que ahora va a ser Karl Anthony Towns, pero sí igual como joder, generador sí, secundario en ciertos momentos cuando no esté Branson en el campo, cuando no esté inspirado. Y luego yo tengo mucha confianza en McBride. Me parece que es un jugador
no es, es muy útil, voy a dejarlo ahí. O sea, Sí, muy útil. es verdad, y al final volvemos un poco a lo que tú has dicho antes, a esa configuración de plantilla de Boston Celtics. Sí, Boston Celtics estuvo muchos años ahí con la duda, y yo me incluía entre ellos, que de hecho lo tengo como mayor cagada, sin un ¿Los base Jays? puro. Ah, Sí, vale, vale. sin ese base puro, porque probaron con Brogdon, tenían Smart y tal, y al final han ganado el anillo y han jugado como Los Ángeles cuando no han tenido a un base organizador claro. Al final tenías a Tatum, a Brown repartiendo 5, 6, 7 asistencias por partido, que son no habituales repartidores de asistencias porque son aleros. Es que, claro, pero otra cosa es que los Knicks puedan llegar a hacer eso con las piezas que tienen y que no le caiga todo a Jalen Brunson para crear juego para él y para los demás. Entonces ahí los Knicks tendrán un problema, pero sí, es algo que tenías que sacrificar. Vamos a seguir leyendo comentarios y reacciones. Comenta Charlie Barbecue. Saludos, saludos, Charlie. Buenos días. Se ha hablado que es una estafa para Timberwolves y a mí me parece un win-win. A mí la llegada de DiVincenzo a Timberwolves me gusta mucho. Para Knicks me parece que es un win, por lo que hemos comentado. No tenías pivot y ahora tienes un pivot all-star. Por cierto, a ver si los de la Fantasy cambian a Towns como center ya definitivamente, porque lo tenían como forward, que es algo que no entiendo. Y tengo que esperar a ver lo de Randall cómo encaja, a ver cómo afecta al equipo. Pero bueno, entiendo un poco también lo que decía por aquí Jaume. Wall se quita masa salarial de futura de Karl Anthony Towns, que antes hemos leído su contrato y vamos, o sea, tiene por los próximos años atados. También es cierto que Knicks se hipoteca con este equipo. Esto es lo que vamos a ver de los New York Knicks, salvo alguna pequeña remodelación, siguen teniendo alguna ronda, alguna pieza para traspasar, pero esto es el núcleo de que vamos a ver en Nueva York en los próximos años, ¿no? Sí, sí, al final bueno, han sacrificado lo que tenían. Han sacrificado en las casi finales de conferencia del año pasado para conseguir a Michael Bridges y a Towns este verano, esta off-season. Esta off-season más bien, porque en verano ya no estamos. Sí. Y al final, y es lo que hay, es lo que hay. Y Minnesota, de hecho, Minnesota está haciendo algo que es raro porque está ahí a un traspaso de ser contender, que no sabemos si es este, dudo mucho que sea este, pero está también mirando por el futuro. Ya lo hicieron en el draft, subiendo a por el número 8 y lo están haciendo ahora con esto de la masa salarial, porque al final el año que viene Randall tiene una player option y en 2026 a una mala está libre. O sea, Minnesota también está mirando por su futuro, que ahora puede parecer como falta de agresividad, falta de convicción, pero de cara al futuro, si esto saliera mal, pues tiene solución. No, el caso de los Knicks ya no tiene solución. Este proyecto o es un fracaso o es un éxito absoluto. Sí. Mira, se me han ocurrido dos cositas, pero decía. Ahora os leo a todos también, chicos, ¿eh? Gracias a todos por estar aquí en directo. Decía Jaume, oye, Thibodeau y Towns no acabaron a palos en Wolves. Yo creo que acabaron todos mal con Jimmy Butler, realmente. Jimmy Butler le decía a Karl Anthony Towns que no entrenaba y no acabó bien. Yo creo que ahí, pero vamos, yo creo que ese fue un poco el factor detonante, ¿no? Sí, ha Sí, si no contestado recuerdo mal. Sancharran a Jaume. Ah, vale. Lo leía por aquí. Aquí tenéis la respuesta de Sancharran. Em, otra pregunta. ¿Cómo crees que se va a entender Rudy Gobert, que es claramente la apuesta en el interior de los Timberwolves, con Julius Randle? Porque Randle es un jugador que puede tirar de tres, puede tirar de media distancia, pero también le gusta mucho entrar a la pintura. Y claramente, por otro lado, Gobert es la apuesta de los Timberwolves en el interior. Vale. Defensivamente, creo que pueden llegar a perder un poquito los Timberwolves por pura cuestión de tamaño. Porque Towns era un cuerpo mucho más grande, también yo lo pienso como fan de Denver. Y cómo asumen la cobertura de Nikola Jokic. El año pasado dejaban a Towns con Jokic y Gobert estaba un poco de líbero cubriendo a Aaron Gordon, pero es que si dejas a Jokic solo con Randle se lo va a merendar. A Towns no era tan fácil porque es más grande. Pero al final, en defensa, sobre todo temporada regular, te va a valer. Y Randle, cuando quiere, ha demostrado que puede defender. Ese es el problema, que no siempre quiere. Y en ataque es lo que tú comentas. Cuando no le funciona el tiro, porque sí ha tenido épocas de muy buen tiro, pero cuando no le funciona el tiro tiene que pasar hacia adentro. Y ahí se va a chocar. Se va a chocar y al final Sí. Towns es uno de los mejores centers tiradores de la historia.
y entonces el spacing funcionaba bastante mejor. Pero también es otro problema que vimos de Minnesota, que en playoffs, que Gobert, quitando el fadeaway que le metió a Jokic en la cara en el Game 7, Gobert en ataque cada vez es más nulo. O sea, es que la importancia, todo lo que aporta en defensa es que te lo quita luego en ataque. Y creo que eso es un problema que no se va a solucionar ahora y que yo creo que Gobert en ataque va a estar para poner bloqueos y para coger rebotes en ataque y como mucho para finalizar a Liups. Es que no debería tener más participación si él no mejora su capacidad de anotación al poste. Y al final es dejar pasillo para Randall, que es el que sabe. Sí, mira, me comentaba Jaume, me dice, Oscar, es un poco porro lo de que Randall puede tirar de tres. A ver, no digo que sea un excelso tirador, pero Randall tuvo una temporada del 41% en tiros de 3, la 2020-21 lanzando 5,5 triples por partido, luego tuvo el 30, el 34, el 31 y tiene el global de su carrera un 33,3%, lanzando 3,5 triples de media por partido en toda su carrera, que las primeras no lanzaba y hace 2 años lanzó 8,3 triples por partido. No es un excelso tirador, pero es un tirador de más del 30% en tiros de 3. O sea, que puede tirar. Evidentemente es desesperante muchas veces, eso yo lo veo, hombre, evidentemente. Quiero decir eso, que puede tirar de 3, que no te abrir tanto la pintura como Karl Anthony Towns, es un poco lo que quería comentar. Os sigo leyendo a todos, ¿vale? Bueno, decía por aquí Sancharrán que jode la marcha de Vincenzo. ¿Crees que puede afectar a la química del equipo? Hombre, es verdad que tenían ahí como el núcleo formado, ya no solo por Villanova Boys, porque Mikal acaba de llegar, pero sino también por lo que consiguieron el año pasado. Al final, Di Vincenzo era un suplente titular. O sea, así esta También temporada. a Di Vincenzo, no voy a decir que los Knicks lo hicieron bueno, pero tiene mucho más valor ahora que antes, ¿eh? Sí, Que sí, cuando llegó a claro. los Cuando Knicks. vino el año pasado en Golden State se revalorizó un poco, pero el año que ha hecho en Nueva York no tiene sentido. Casi más de 15 puntos por partido, con lo que hemos comentado, con los porcentajes que hemos comentado, aportando casi 4 rebotes, aportando defensa. Claro, al final, mira, más de un robo por partido, mejor marca de su carrera, empatado con otros años. Es un verdadero 3&D. Es un verdadero 3&D, evidentemente. Claro que se va a echar en falta, pero es que al final esa posición de 3&D la puedes tener medio cubierta, sobre todo la parte de la defensa, con Josh Hart y Miles McBride. Igual a nivel de química entre el tema de Villanova y que el año pasado fue un año muy intenso, sobre todo los playoffs sí que podía tener mucha voz y tal, pero no creo que sea una pérdida como si hubiera estado 10 años en el vestuario. Ujú. Em, Voy a poner por aquí, porque he estado viendo, bueno, os leo a todos un segundo rápidos y os leo nueva información que he estado escuchando aquí ahora de Ian Bailey. Decía yo, Randall va a sobar más pelota, no lo veo, comentaba Sancharrán. Además, Randall ya se ha filtrado que no parecía que fuese a llegar a un acuerdo económico con los Knicks. Nos saluda por aquí Bitter Beats, le saludamos. A ver algún comentario más. Comentaba Sancharrán, el problema de Randall es que como no le hagas llegar el balón en las zonas donde puede sacar ventaja, tiende a tirarse muchas piedras y a abusar del tiro exterior y se tiene que crear su propio tiro. Saludamos también por aquí a Corrado Doncic y saludamos a V de Vincenzo. Buenos días, me despierto en menudo sorpresón Minnesota fumando porros como si no hubiera mañana. He estado ahora, mira, leyendo información de Ian Bailey y dice que Detroit, Atlanta, Miami y otros equipos con los que Nueva York habló sobre el traspaso de Julius Randle, según fuentes, Minnesota recorta su nómina futura con la adquisición de Randle, lo que hemos hablado, luego habrá que ver lo que sucede si lo renuevan, que puede ser agente libre este verano. Los Knicks obtienen un hombre grande que tenía en el radar desde hace mucho tiempo. La información es esa, que Detroit, Atlanta, Miami y otros equipos también presentaron ofertas por Julius Randle o los Knicks estuvieron en conversaciones en posibles traspasos por Julius Randle. ¿Mm? ¿Y a quién iban a dar los Knicks? Los Heat, perdón. Claro. Imagino que los Knicks necesitarían un pivot. No imagino que habría conversaciones por No, Adebayo. Bueno, igual las habría, pero como cuando yo te digo en la fantasía, oye, me das Adebayo y sí, tú me sí. dices, te cuelgo el teléfono, ¿sabes? Yo En Atlanta me creo que cuadra tuve la por conversación. sí, en Atlanta me cuadra por Capela, lo puedo entender, ¿no? Sí, Más o y en menos. Detroit por Isaiah Stewart, Sí, elige tu por veneno. Duren, pero no creo que lo quisieran soltar los Pistons. Sí, sí, sí.
vamos, yo creo que lo que han conseguido es mucho mejor de lo Sí, que sí. podían conseguir. O Sí, la sea, verdad que visto esta información, ya se pueden dar con un canto en los dientes los Knicks, la verdad, salvo que el premio fuera de Bayo, pero sí. no era un premio realista. Y mira, estaban hablando también aquí Stefan Bondi y Ian Bailey que si está sano, que esto es otra cosa. Julius Randle está lesionado y se estaba hablando que podía, pues eso, estar en noviembre, finales de octubre. Si está sano, los Minnesota Timberwolves visitarían el 13 de octubre el Madison Square Garden. Si está sano, Julius Randle. Que no sé qué me da que igual no está sano. O sí, no sé, depende de las Si ganas lo que tenga. dicen es por algo. Es verdad que al final los Knicks entre Julius y Mitchell Robinson tenían un fronco. La verdad que eso de afrontar tener que jugar, quién sabe, 20 partidos con Achua, de jugando 35 minutos por partido y jugando muy pequeños, es que les estaba viendo con lineups de Josh Hart, Mikal Bridges y OJ Anunoby de frontcourt, sin 4 ni 5. Sí. Y mirad, aquí está la portada, creo que era del New York Post o el New York Times, del New York Post, Upside Towns. Pues sí, Sí, bueno, sí, los sí, americanos siempre haciendo sí, sí. sus bromas. Comentaba Sancharrán, se comentaba que la pretemporada se le iba a perder casi seguro y que probablemente no estuviera al 100% para el inicio de temporada regular. Claro, ahora también en clave los Knicks, ya de cara cómo situamos a este equipo en los hipotéticos playoffs y a los Timberwolves, ¿no? Que es un poco la pregunta que todos se hacen. Vamos a empezar por los Knicks. Vuelvo a la idea original. Una base de equipo muy parecida por piezas, no por nombres ni comparación de nombres, a lo que tienen los Boston Celtics, dos guards, porque imagino que Josh Hart será necesitas algo de defensa, también será Sí, el escolta titular, con Anunoby al 4, Michael Bridges al 3 y como 5 Karl Anthony Towns. Pierdes defensa que tenías con Mitchell Robinson, pero bueno, yo creo que ganas demasiado en todo lo demás para que no sea un mejor equipo. Veremos, claro, al final Mitchell Robinson para enero estará. Tener una rotación interior a Robinson, a Towns y a Chihuahua y luego Jericho Sims como jugador mucho más residual, me parece que tienes varios perfiles y me gusta, ¿eh? O sea, mm, sí, la verdad que sí, pero es verdad que la rotación exterior al principio de la temporada, Dios quiera que no se lesione nadie, mm, porque es que van a jugar Jalen Branson y Josh Hart de base y escolta, y luego qué, porque sí, Campaign y Miles McBride, Samet. Shamet Va a puede haber jugar. semanas, va a haber semanas que Cameron Payne y Samet sean importantes en el quinteto o en Sí, el sí, equipo. e incluso yo creo que Thibodeau va a tener que dar alguna oportunidad a los rookies, tanto Mm. a Dadiet como a Colec, Bueno, porque de Dadiet me necesitan más acuerdo que habló juego. muy bien Artau, o sea, cuando estuvo aquí en el podcast, dijo que le gustaba Porque, mucho, pero claro, ya sabemos lo que es Thibodeau con los rookies también. claro, es que esa es la cosa. Es que esa Mm. es la cosa, que estamos a una molestia de Josh Hart de 10 días de de tener que ver a Colec. Mira lo que dice Sánchez Ran, Tyler Colec. También veremos esa parte organizativa, porque con Campaign, bueno, tienes lo que tienes. Es un jugador que más o menos puede organizar, más o menos puede tirar con esa mecánica tan especial que tiene él, pero y es un jugador y luego pues de cara a las partes importantes de la temporada veremos quién se queda en esa rotación, que se quedará en 7 8 jugadores como mucho. Esperemos, tiene que dar un salto Miles McBride. En ataque tiene que seguir aportando estadísticas de tres. No sé cómo están las estadísticas de Ahora te tiro lo libre. miro. Ya te las lo- estoy buscando yo también. A mí Miles McBride me McBride, parece que es un jugador que puede dar el salto, ¿eh? Ha sido muy resiliente en los sí, Knicks, ha tenido una mejora. Mira, tenía un 41% 41, el año pasado, con lanzando casi 4 cuatro triples. intentos. No Es está claro, mal. no está mal, pero veremos a ver cómo le sienta el aumento de volumen, pero es verdad que no está mal. Si consigue mantenerse en ese 37 38 en vez de 4 tirando 6 que Lanzando probablemente 6 los va a y... tener que tirar, mm, entonces sí que puede ser un jugador útil porque además te aporta mucho. Y veremos a ver cómo se encaja Towns en un equipo como los Knicks, que son de mucho motor, son de muchísima energía, de darlo todo. Y Towns muchas veces se le ha criticado por eso, por esa falta de esfuerzo.
la inconsistencia no solo a nivel de meter puntos o no meterla, que no depende tanto de él, sino la inconsistencia de darlo todo, que a veces se le ha llegado a criticar un poco y en los Knicks eso y contigo de entrenador no se negocia. Sí. ¿Y cómo los ves de cara a rondas de playoff? ¿Crees que pueden competir con los Boston Celtics? Que yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Crees que pueden llegar a unas finales de conferencia? Yo creo que es Finales de obligatorio llegar conferencia, a... si no se cruzan antes con Boston Celtics, sí. Ujú. O sea, Sí. y yo creo que sanos y en un modelo de juego ideal que todavía está por ver cómo es, creo que pueden llegar a competir porque ahora tienen más poderío ofensivo. Si no han perdido tanto en defensa, que sigue siendo su punto fuerte, creo que Towns puede adaptarse mejor que Randle al estilo de juego. Solo falta ver, la mayor preocupación que tengo es la creación de tiro y la creación de juego en general. Esperemos que Towns dé un poquito ese paso también. Tiene que hacer números parecidos a los de Randle para acercarse a las 5 asistencias por partido. Ujú. Yo más o menos estoy bastante de acuerdo contigo. Competir con Boston siendo el campeón me parece muy difícil. Competir con Boston me refiero a ganarle una final de conferencia en 7 partidos. Yo le sigo dando a los Celtics como favoritos, Sí, pero me parece que están en disposición de hacerlo. Me gustan los dos aliados que tienen los Knicks me gustan mucho. O sea, son buenos, te pueden anotar en un partido 20, pero no tienen de momento ese carácter de estrella, que precisamente es lo que hace que sean gente muy currante, muy trabajadora y que se puedan adaptar sin mucho ego al quinteto inicial. Hay que ver también cómo se maneja un poco si Towns tiene egos o no tiene egos, si es primera, segunda espada con Jalen Branson. Bajo mi punto de vista, Jalen Branson debería seguir siendo el alfa y el omega en la ofensiva de los Knicks, pero es un equipo que hay que exigirle llegar a finales de conferencia. O sea, me parece que tiene mejor plantilla que Filadelfia, me parece que tiene mejor plantilla que Milwaukee, que Indiana, que Orlando, que Miami, excepto que los Boston Celtics me parece claramente el segundo mejor equipo de la conferencia este. Si ya me lo parecía con la sí. lesión de Mitchell Robinson, ahora esto lo ratifica. Sí, sí, estaba ahí. Podía estar ahí un poco la cosa con Filadelfia, con Milwaukee, esa pelea por entrar en ese podio de hipotéticas mejores plantillas del este, pero yo creo que con esto a priori dan el salto. A ver, también, ahora es muy fácil dar de ganadores del trade a los Knicks y hoy el 90% de las personas les vamos a dar como ganadores, a priori, Sí, no hacer nada. Pero, pues también igual esto nos acaba explotando en la cara a la sí. mayoría y luego los que hoy digan que los Knicks salen perdiendo igual se ponen los laureles en la cabeza. Bueno, a mí me parece que los Knicks ganan, pero yo creo que hemos dicho que con Minnesota, y si quieres vamos a esa parte, que no vamos a de decir que son perdedores porque ya simplemente quitarte el salario de Towns y adquirir a un jugador Sí, como Dante DiVincenzo, me parece que esa pareja que puede formar con Anthony Edwards y ya relegar a Mike Conley a menos minutos y un espacio más controlado, creo que eso es una buena mejora para el equipo. Tenemos dudas, como es evidente, en el encaje en el quinteto, en el equipo, la situación global de Julius Randle a nivel deportivo, a nivel de ego, a todos los niveles. No sabemos si sí. se va a quedar, si lo traspasarán, si lo renovarán, si no lo renovarán, qué quieren hacer un poco con él, pero tampoco les daría como perdedores. A ver, sí que es cierto que te has desprendido de un jugador muy valioso por poquita cosa. Luego sí que es cierto que recibís la primera ronda vía Detroit y tal, pero me parece que igual podía ser recibido más, pero a nivel deportivo me parece que, bueno, la llegada de DiVincenzo me gusta y yo estoy a expectativa de eso, de ver un poco, creo que es un poco lo que hemos comentado, qué acaba sucediendo en el futuro con Minnesota. Ahora bien, de cara a playoff, este equipo el año pasado llegó a finales de conferencia, el oeste se ha reforzado mucho, Hmm. pues tengo dudas con Oklahoma, con Dallas, con Denver, tengo dudas. Pues sí, es verdad que las dudas son razonables y porque al final Julius Randle es lo que es y sobre todo le conocemos por desgracia por su inconsistencia. Es de las cosas más famosas, pero yo creo que todo va a depender también de cómo encaje él en esa cultura que hemos comentado antes de Minnesota, esa cultura de esfuerzo, esa cultura de colectiva porque encima va a dar con Anthony Edwards, que es una persona que no es del todo estable
y una posible lucha de egos podría ser dura también. Pero a nivel de juego, quitando el spacing que han perdido, el tiro y tal, que bueno, Julius Randle puede tirar, tampoco es Aaron Gordon, yo creo que les faltaba esa pequeña creación, igual que por ejemplo a Oklahoma les faltaba esa creación interior y la pueden medio solucionar con ese Hartenstein, un generador secundario que pueda hacer DHOs, que pueda pasar tras bloqueo, que pueda mirar cortes. Yo creo que eso con Randle lo solucionan y creo que va a ser muy interesante si se logran entender y si no se molesta con Gobert en la pintura, en el ataque. Ujú. Estaba viendo que, pero no me acaba de quedar claro, que también está involucrado en el traspaso de Joan Jeffries, que jugó el año pasado en Sí, he los leído. Knicks, 17 partidos. Bueno, pues un jugador que no tuvo mucha relevancia, jugó 2,7 minutos por partido. O sea, claro, no sé si Joan Jeffries, ¿dónde acaba? ¿Se acaba en Minnesota o se acaba en Charlotte? Estaba elogiándolo aquí antes Ian Bailey, diciendo que le había gustado a Thibodeau en su día por su esfuerzo, pero si he entendido bien, ¿acaba en Charlotte o en Minnesota este jugador? Pues no lo Porque sé. no lo acabo de entender bien. No lo acabo de entender bien. Bueno, imagino que lo sabremos conforme pasen las horas. Conforme pasen las horas. Se va a Charlotte para ajustar tema salarial, dice Sancharan. Sí, mira, pues eso, más o menos lo que me Eso, cuadraba. algo había leído así, pero no estaba, Sí, no tenía todo claro. sí. Y te sonaba también que se podía ir a Charlo Keita Bates Diop. Keita Bates Diop, lo que hemos hablado, a lo largo de la temporada puede tener algún mes que pueda tener minutos también, ¿eh? O sea, por lesiones y porque, bueno, es un jugador aprovechará para un momento determinado de temporada. Sí, sí. Eh, lo que comentabas de Minnesota, pues tengo dudas. Tengo dudas de si va a ser el mismo equipo que la temporada pasada. Creo que yo critiqué mucho el traspaso de Gobert y al final se ha demostrado que han salido bien. Sigo pensando que sobrepagaron mucho. Me gusta la adición de Donte Vincenzo, pero claro, si los tengo que poner en una balanza con Oklahoma, que ha adquirido a Alex Caruso y a Isaiah Hartenstein y que ya no vas a ser esa amenaza tan grande en la pintura para los demás equipos. Dallas, que también me parece que se ha reforzado. Lo mismo con Denver, que bueno, yo creo que ha empeorado respecto al año pasado, pero sigue teniendo el mejor jugador de la NBA. Y sobre todo, una gran cantidad de equipos medios que te van a provocar que estés al 100% durante toda la temporada regular, pues yo igual hubiese dado a Minnesota como claro finalista de la Conferencia Oeste la próxima temporada y ahora pues lo coloco como aspirante a llegar a esas finales de conferencia, no como claro finalista. Sí, porque es que quedamos muy a la espera de ver cómo les va a salir el traspaso. Hasta que no veamos, es que no vamos a tener ni idea. Yo creo. Es que tiene tantas implicaciones a nivel de juego, en ataque y en defensa. Sabemos que Di Vincenzo, porque al final es uno de esos role players que te encaja en cualquier equipo, prácticamente. Di Vincenzo es capaz de adaptar su rol y es un fichajazo. Y van a tener ahí, pues eso, entre Anthony Edwards, Nikhil Alexander Walker, Di Vincenzo, van sobrados en tema de exteriores para playoffs y veremos a ver el encaje de Randall y veremos a ver la salud de Randall. Sí. Y al final vamos a ir acabando con esta imagen que dejan por aquí, el quinteto inicial de los New York Knicks. Jalen Branson, Josh Hart, Michael Bridges, Oja Anunoby, Karl Anthony Towns. La verdad que se queda un quinteto que pinta bastante bien. Y Sí, bueno, hablar bien de Leon Rose, ¿eh? Leon Rose ha hecho a este equipo competitivo. O sea, recuerdo con los 4 palos de escoba que llegó Leon Rose y gran parte de que los Knicks sea un equipo funcional hoy es gracias a Tom Thibodeau, que ha hecho un buen trabajo en la pista, y a Leon Rose. Se ha sacado de la manga ahora a un Julius Randle por Karl Anthony Towns, básicamente. efectivamente. Empezó ya la transformación. El año pasado se quitó a J. Barrett y a Emmanuel Quickley. Consiguió a Michael Bridges en verano. Verdad que a Jalen Brunson lo consiguió sin saber que iba a ser la estrella que es hoy, pero oye, también encima varios de ellos con contrato bastante amigable, sobre todo Jalen Brunson. Dante Vincenzo tenía un muy buen contrato también. Mm. Pero ya decimos, al final, solo con fichar a Towns, da igual a quien te quitaras, era una apuesta que a nivel salarial no hay vuelta atrás. ¿Y qué nota le das entonces a esta offseason de los Knicks? Porque, pues al final.
Pierdes a Isaiah Hartenstein, pero ganas a Mikal Bridges, a Karl Anthony Towns, renuevas a precios a Chihuahua. Para mí está muy bien, que es mucho mejor equipo que el año pasado. Sí, a priori sí. Yo la verdad que es un 8,5. Sí. Sí, a ver, sí que es cierto que lo de Hartenstein te duele, te desprendes de Vincenzo, también te desprendes de Randall, que no se había mencionado, pero vamos, o sea, creo que lo que todo el mundo busca en la NBA es tener dos aleros que puedan hacer un poco de todo, y los tienes con Bridges y con Anunoby. Un base estrella escoltado por un jugador que puede hacer un poco de todo también, como Josh Hart, y luego un center moderno. Luego saldrá como saldrá. Luego igual en primera ronda se van a casa, están todos lesionados, pero el trabajo de los despachos me parece muy bueno. Sí, sí, y por lo menos han apostado, han visto, vieron el año pasado que incluso con todos los problemas en playoffs estuvieron cerca de las finales de conferencia y han dicho tenemos que dar el salto y tenemos que ir con todo, es ahora o nunca, porque Mm, encima sí tienes a los Celtics que parece a priori que son indestronables, pero alguien tiene que hacerlo y además, y sobre todo visto el salto de calidad de los Philadelphia 76ers, viendo el ascenso de equipos como Indiana Orlando, viendo que Milwaukee pueden volver a ser lo que eran. Es que eras el segundo o tercer equipo del este, pero con mucha gente pisándote los talones. Y ya no es solo competir con Celtics, es que no te superen los demás y no volver al ostracismo en el que llevan los Knicks muchos años. mm. Pues yo creo que le hemos pegado un buen repaso en esta mañana de sábado. Gracias a todos los que habéis estado en directo. En una horita, a las 11, van a estar por aquí Jorge, Jaime y Marcos para hacer un directo podcast de Euroliga, no, de Liga Andesa. Van a hacer un tier list de los mejores equipos y los mejores jugadores de Liga Andesa. Y van a hablar un poquito también de lo que sucedió la semana pasada en la Supercopa de España con esa victoria de Unicaja en la final sobre el Real Madrid. Gracias a todos los que habéis estado, a Sancharrán, Ubi de Vincenzo, Corrado, Jaume, Bitter Beats, Frank, Charlie Barbecue, Maribea, Jereude, Francesc, Presidente Benson. Muchas gracias a todos. Mañana tendréis línea caliente y se volverá a tocar, y programa de los Giants se volverá a tocar seguro el tema Karl Anthony Towns, pero nos apetecía hacer una reacción en caliente para que, joder, pues no tengáis que esperar tanto tiempo hasta el podcast del domingo y comentar un poquito todo lo que ha sucedido. Os recuerdo que nos ayudéis mucho si os dejáis un like en YouTube o en iVoox, las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast, y que si queréis apoyar el proyecto, de verdad está muy bien. Lo podéis hacer a través de Patreon o a través de iVoox Plus. Preferimos Patreon. Tenéis los enlaces en la caja de descripción del podcast. De verdad que hay un montón de ventajas exclusivas, podcasts, artículos. Podéis entrar al grupo de OGs, podéis entrar a Massive Ball Reference, podéis tener acceso a las quedadas, podéis tener acceso a un montón de cosas y la fantasy nueva que vamos a crear, así que os animamos a todos a que estéis por aquí. Así que nada, chicos, gracias a todos, gracias Edu. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, cuidaros.